me empezó a insultar en todos los idiomas posibles. Puta zorra asquerosa de mierda, ahora vas a ver, no sé qué, que te va a gustar, la. Y entonces venía acá fulano de tal. Vamos a mostrarle que es un hombre de verdad. Entre eso el otro busca una pilsen ñoño que tenía por ahí y me metió en mi florecita. Era muy extraño. Te digo ya, era como que sentía, pero no sentía y no podía hablar, no podía llorar, no me salía ni una lágrima, no me salía. Y con la suerte que yo tengo, se rompió la botella. Caminé las 10 cuadras, pedí ayuda a algunos autos que pasaban por ahí, pero aceleraban más rápido. Yo calculo que era porque estaba bañada en sangre así en mi cara, por mi cuello, de mi cabeza paraba, seguía chorreando acá por mi codo. Me acuerdo que yo atajaba así mi brazo porque no podía mover. No sé yo por qué había sido, estaba dislocado mi hombro. Y mi gozo se levantaba así. ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Fabio Miret y este es el podcast Desde el Otro Lado, donde de la mano de sus protagonistas damos contexto a las historias de vida que a veces prejuzgamos. Las personas me preguntan, Fabio, ¿por qué tan recurrente en el podcast son los temas de abuso? Realmente yo no busco la mayoría de esos temas. Las personas vienen a mí empujadas por el podcast anterior, por ejemplo, donde dicen, sabes que yo también quiero contar mi historia. Un comentario hubo que me dijo, Fabio, ¿no será que vos estás guardando algo y por eso tocas tanto este tema? En realidad no. Por suerte mi familia, tuve una familia perfecta, amé a mi familia, amo a mi familia. Me cuidó hasta más no poder, pero conocí amigas, tuve muchísimas amigas que me confiaban en estos casos y de un momento a otro me di cuenta que eran tantas las amigas que me estaban confiando que luego pensé, ¿y si la normalidad es ser abusado? ¿Y si los anormales son los chicos no abusados? Para hablarnos hoy de su experiencia está una persona anónima a quien llamaremos Tania. Así que bienvenida Tania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper bien, Tania. Sí. Tania, tu caso comenzó con un exnovio, me contaste. Sí, yo tenía 16, le conocí cuando tenía 15. ¿Cómo fue la relación con el exnovio? Estábamos en el colegio, él era un año mayor que yo. Y después empezó todo bonito, una chiquilina totalmente manipulable, ¿verdad? Pero una relación normal igual. Normal al comienzo. Ajá. Todo lleno de flores, chocolates, regalitos, así llegaba a mi casa. Después de la nada empezó con celos posesivos, me apretaba fuerte, me pinchaba, después ya me zarandeaba y después ya empezó a pegarme. En ese momento no estaba cegada por el amor. Sí, estaba muy enamorada. Sí, y no notabas esos red flags del momento. Sí, eso es, por ejemplo, lo que hasta ahora me dice mi papá, como si nunca mi papá jamás me levantó la mano. Uh-huh. Nunca me pegaron en mi casa. Y mi papá, como si yo nunca te pegue, vas a permitir que alguien te trate así, me había dicho después cuando se enteró. Y empezó a ser violento. Después un día yo dije, no puede ser que esté pasando por esto, porque ya yo andaba con moretones, las muñecas, el cuello, por todos lados tenía moretones. Permiso, antes de continuar, quiero acotar nomás lo que te dijo tu papá. Uh-huh. Vos no tuviste la culpa de nada. Muchas personas, tal vez en ignorancia, no quiero decirle ignorando a tu papá, pero hablo de un general. Muchas personas en ignorancia dicen, y ella luego andaba con minifalda. Uh-huh. Ella luego permitió, a ella le gustaba. No es así. Hasta donde tengo entendido, y según me explicaron muchos psicólogos, uno está preso en un lugar donde realmente quiere salir de ahí, pero la manipulación es tanta, sí, exactamente, que no podés. Sí. Parece que querés, pero no querés, pero le querés y después te dice que te garrotea todo mal, te dice que va a cambiar, que no va a volver a suceder y te llora y viene con chocolates, con flores, hambre. Y se vuelve a repetir el ciclo interminablemente. Interminablemente. Eras muy joven. Sí. Después él ya tenía 18 y yo tenía 16. Y fue un día, en junio,
sé la fecha. Yo ya dije, basta, eso se acaba acá. Pero yo tampoco Blanca Palomita no era ponerle porque yo sí reaccionaba. Ok. A moquete no agarrábamos. Ok. Yo no es que me quedaba ahí llorando, no. Ni un víctima. Yo también le metía unos cuantos tongazos. Y después... Pero esos tongazos eran respondiendo Sí, a una respondiendo. violencia. Sí, respondiendo, intentando defenderme. Claro. Después, el fatídico día, yo me fui a su casa como para terminarle. Lastimosamente vivía cerca de mi casa. Ponerle a unos 5 minutos de mi casa, a ver. Ujú. Entonces, me fui yo, quiero hablar contigo, le puse por mensaje. Y me dijo, bueno, vení, va a estar acá fulano de tal. Uno su amigo y te así, amigo, uña y mugre. Ok. Y bueno, si quieres te puedo cocinar algo. Y le dije, no, un rato más voy a pasar. Y le dije, bueno, Tu intención era... terminarle y irme de ahí, Ok. ¿verdad? Y llevarle todas las chucherías que me había regalado, obviamente. Ujú. Yo me fui con una tipo alpargatita, una chatita. Tenía un jeans y una remera negra. Ok. Que ese era mi outfit de todos los días para salir, para irme a donde sea. Ese era mi outfit. Ok. Entonces llegué yo y agarro y sale él así en su portón. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir así. Vos siempre me lastimas bastante. No me gusta esta situación y yo ya no quiero estar contigo. Por más de que te quiero, de que te amo, yo ya no quiero estar contigo porque me haces daño. Y ahí empezó a ponerse nervioso y me dijo, no vas a terminar, vos sos mía, vas a estar conmigo. A todo esto ya era como 1 año y algo de relación más o menos en el que yo no accedía a tener relaciones íntimas con él. Ok. Porque para mí, tipo, no me sentía segura todavía y yo quería todo el tema de que sea especial. Pero tenías 14. 16, perdón. Tenía 16. Yo quería que sea especial, como se da en la cultura, ponerle de que él tiene que ser especial esa primera vez, con alguien especial, Entonces, él todo el tiempo, la mayoría de las veces que se ponía violento era porque yo no accedía. Técnicamente siempre me quiso obligar. Y de alguna u otra manera yo me salvé, pero era inevitable, había sido. Entonces estaba ahí con su amigo estaba dentro de la casa, él vino todo emocionado, me dijo que estaba preparando no sé qué para comer, que estaba fulano, y yo ahí le dije, no, yo no quiero más, y ahí empezó el zarandeo. Entonces yo muy inteligentemente se me ocurrió la genial idea de decirle de que yo ya no era virgen y que yo no le había dado al que había estado con otro. O sea, que le fuiste infiel. Para que me suelte. Porque yo dije, si eso no más quería, entonces ahora ya no va a querer. Pero la realidad no era esa. No era eso. Ok. No. Yo le dije nomás eso porque en mi cabecita, según mi lógica, eso iba a hacer que me suelte. Sí, tal vez se decepcionaba y Sí. Bueno, andate, no Sí, quiero más. exactamente. Esa era mi lógica. Porque ya me estaba agarrando del cuello y yo ya no estaba pudiendo respirar. Entonces, y todo eso en la calle. En la calle. En la calle. ¿Habían personas que estaban presenciando eso? No que yo haya visto. Ok. Pero igual si vieron el famoso, la gente no se quiere meter. Sí. Entonces yo le dije, no sé por qué tanto querés estar conmigo si yo le di a otro lo que no te di a vos. Y esa fue mi sentencia. Ahí mismo empezó, eran la 1 de la tarde. Me acuerdo la hora. Y ahí empezó mi sentencia. Ahí mismo me agarró así de mi cabello de acá y me arrastró hasta la casa de adentro. Y me empezó a insultar en todos los idiomas posibles. Puta zorra asquerosa de mierda. Ahora vas a ver, no sé qué, que te va a gustar, Y entonces venía acá fulano de tal. Vamos a mostrarle que es un hombre de verdad. Y el otro boludo que se prestó nomás también para eso. Y... sin medir las consecuencias totalmente. Sí. Entonces ahí empezó mi calvario. Hubo un forcejeo de la gran 7. Yo pataleé, grité, escupí, mordí, arañé. Y entre eso yo queriendo defenderme agarré un cuchillo de la cocina. Pero agarré mal había sido.
Y no sé cómo lo que pasó, pero lo que sí que yo me corté acá. Ahí se ve la cicatriz. Ok. Se me pegaron con gotita. Me agarraron de mi cabello, me estiraron, empezaron a forcejear. Casi rompimos media casa por ahí entre el forcejeo. Un minuto. Noto en tu relato cómo te expresas ya hoy. Siento que la herida está casi sanada porque lo contás como una experiencia más. Sí, no tengo problema. No hay un dolor tuyo. No. Pero sí odias eso. Lo odias. No odio ni a ellos ni a lo que pasó, porque considero que gracias a eso soy la persona que soy hoy en día y estoy en lo que estoy hoy en día. Formó parte de tu destino y es lo que te forjó. Sí. Y entonces empezó el zarandeo, un cuchillazo aquí, otro cuchillazo allá, todo, ahí luego ya empezó a haber sangre entre eso. Perdón, ¿te acuchillaron? Sí, y yo a ellos también. ¿Cómo? ¿Dónde? En la costilla, entre la costilla, justito entre la costilla entró, pero no entró todo, entonces no comprometió ningún órgano, o sea, estaba... Ok. Y después está el tema que me cortaron acá la mano. Y por acá también era que me metieron... Ay, perdón. Acá. Tipo en el hospital nomás ya todas las heridas sí que encontraron que estaban medio abiertas con gotita. Tuki, porque era lo más rápido. ¿En ese momento vos sentiste esas cuchilladas o la adrenalina? No sentí nada. Después cuando lograron ya someterme... Tipo, uno se subió en... Me pusieron en la cama y uno se subió en mi espalda. Para atajarme. Porque yo no sé dónde sacaba la fuerza que tenía como para resistirme. Tipo lo que se le ocurrió fue uno se subió encima de mi espalda y cuando me agarraron de la cabeza ahí me obligaron a hacerle sexo oral. Entonces, más inteligente, yo todavía se me ocurrió morderle. Ok. Ahí me garrotearon muchísimo al punto en el que me tiraron en el piso y me empezaron a patear. Ahí fue cuando me fracturaron 4 costillas. Me patearon así fuerte, insultándome y diciéndome cosas re feas. Después, entre eso, en que yo ya estaba así medio débil, por ponerle, pero todavía podía dar pelea. Me encanta tu fortaleza. Eso te juro que estoy admirando tu fortaleza desde acá. Después, ahí sí, yo ya no podía más. Entonces pusieron mi brazo hacia atrás y mientras uno ya me penetró, el otro siguió metiendo su pilín en mi boca. Okay. Hasta que terminó y me decía respira por la nariz, porque yo me estaba atragantando. Y yo después terminó largo así por mi cara asquerosamente. Yo no sé cómo no vomité, pero no vomité. Uh-huh. Entre eso, después de que le dijo, ahora me toca a mí, le dijo el otro. Entonces se intercambiaron, se dieron la vuelta y ahí ya sé qué vamos a hacer, le dijo el otro. Y procedió a meterme un palo de escoba en mi colita. Yo ahí la verdad ya dejé de gritar, ya dejé de hablar, me callé nomás ya porque sentí como un nudo acá que no me dejaba hablar y me dolía, pero era raro, como que no sentía y no sentía. Y había algo que no me permitía, yo calculo que era el shock en el que estaba, que no me permitía gritar, no podía llorar, no podía nada, ni un sonido no emitía. Solamente me concentraba en respirar. Después, cuando ya el otro se cansó, ponerle, me dijo, ahora yo. Entonces, no terminó en mi boca, entonces se dio otra vez la vuelta y procedió a hacerme el anal también. Entre eso, el otro busca una pilsen ñoño que tenía por ahí y me metió en mi florecita. A la par que el otro estaba ahí encima. Puta madre, qué sadismo. Sí, tipo, me jugaron de todas las maneras posibles, todas sus fantasías loquitas seguro cumplieron ahí. Qué sadismo. O sea, realmente, mientras contás, uno se va imaginando las cosas y yo no puedo imaginarme cómo estabas vos. ¿Cómo te sentías? Ya que me estás diciendo que estabas casi en un estado catatónico, que estabas casi sin percibir nada, pero aún así sintiendo esa humillación adentro. Sí.
Era muy extraño. Te digo ya, era como que sentía, pero no sentía y no podía hablar, no podía llorar, no me salía ni una lágrima, no me salía. Y con la suerte que yo tengo, se rompió la botella. Ay, mi Dios. Y ya sí, pero yo no sentí. Después no me había así que empecé a sangrar, porque con todo lo que me metieron no sangré, así que la botella al romperse nomás ya ahí sí empezó a sangrar así a chorros. Entre eso yo, tipo, parece que me desperté de ese trance en el que estaba y empecé otra vez a patalear, a tratar de soltarme, a irme. Quería la puerta a toda costa quería llegar. Entre eso le pateo a uno en su pilín y mientras que el otro le estaba ayudando a levantarse, porque le pateé fuertísimo así con toda la fuerza del mundo, le pateé con lo último que me quedaba. Me pateé y llegué yo a la puerta y dije, por fin, la puerta. Y al querer abrir estaba llaveado. Estaba llaveado la puerta. Y yo así, ñaracope, guaré, dije, me acuerdo así que yo pensé eso. Y después, entre eso ya le ayudó el otro, su socio, se ayudaron ahí entre ellos y ahí me volvieron a agarrar de mi cabeza y por el piso pusieron en mi cabeza. Y ahí me pusieron de 4 así obligadamente, uno con su rodilla apretándome la cabeza por el piso. Y después, ahí, Dios sabrá qué más me metieron, ya no me acuerdo, ya no sentí más. Y entre eso, que yo otra vez no me movía, o sea, me empezaba a mover, no me quedaba quieta. Empezaron a volver a patearme, hasta que después yo ya no me acuerdo más. Creo que ahí me quedé inconsciente. Lo que sí que ponerle que cuando me desperté, yo ya estaba en una cuneta, al costado de la ruta. ¿Dónde fue esto? Y... ¿Podés decir? No. Ok. Sí, no van a ver, porque el único caso ahí de la ciudad que es así densito. Ok. ¿Tenías noción más o menos del horario en que te despertaste? Era de noche. Y cuando llegué al hospital, poner que eran las 11 por ahí. Yo no sé en qué momento dejaron de jugarme todo y me tiraron ahí. Ay. Y entonces yo me despierto así y hay un colectivo que se va directo hacia el hospital. Y yo tenía que arribar 10 cuadras para poder llegar a donde me llevaba el colectivo al hospital. Para tener un poquito más de detalle, en ese momento vos tirada en la cuneta, estabas desnuda. Tenía una remera. Una remera. Parte baja desnuda. Pero, sí. Pero tenía... ahí me di cuenta que estaba sangrando por la cabeza también. Y yo tocaba así y la sangre no paraba de... Cuando yo me desperté, entre la arena había así un charco gigante de sangre. Pero así... ¿Viste la película de Carrie? No. No, apareció así como ella. Ok. Entonces yo me despierto en un charco de sangre ahí todo con arena. Tenía arena... Desastre estaba. Desastre. Me levanto y busco la manera de... La cuneta de hondo tenía 2 metros. Y busco la manera yo de subirme y... Era un puentecito. Uh-huh. O sea, acá estaba la parte del desagüe de la cuneta y acá estaban las barandas del arroyito por donde pasaba. Y por ahí me trepé así y me fui. Entonces me empecé a arribar, ya era muy de noche y no había casi gente hacia ahí. Porque era todo un monte todavía. Una parte, la otra parte sí que había casitas. Pero donde sucedió todo esto, ¿había casas cerca, casas aledañas? Sí. Y nadie escuchó nada. No, parece. O sea, cuando se fue a preguntar mi abogado por ahí, no... Yo no escuché nada. Ni siquiera la atendían. Le cerraban la puerta luego de la casa. Salían a abrir y cerraban la puerta. ¿Será que estaban amenazados también? No sé. Uy, como odio esta silla. Bueno. Y después... caminé las cuadras, pedí ayuda a algunos autos que pasaban por ahí, pero aceleraban más rápido. Yo calculo que era porque estaba bañada en sangre así en mi cara, por mi cuello, de mi cabeza paraba, seguía chorreando acá por mi codo. Me acuerdo que yo atajaba así mi brazo porque no podía mover. No sé yo por qué había sido, estaba dislocado mi hombro. Y mi codo se levantaba así. Tienes una fractura expuesta. Bueno, vamos a recapitular. Ajá. Fractura expuesta en el hombro. No era fractura, se dislocó nomás. O
sea, salió, salió de su lugar. Tenías el hombro dislocado, tenías apuñalamientos en todo el cuerpo. Sí. Tenías costillas rotas. Fracturadas, no rotas. Fracturadas. Sí. Y aparte de eso, tenías la vagina totalmente destruida por vidrio. Sí. ¡Puta madre! Entonces, como yo tenía tajado acá y corría por acá la sangre, más la cabeza. Salían así, chorreaban las gotitas de sangre por mi brazo. Dios sabrá cómo, pero llegué a donde se va la ruta del colectivo y pasaron 1500 buses. Entre eso yo dije, bueno, voy a caminar, ya que caminé tanto, voy a irme caminando al hospital. ¿Ningún bus te paró? No me paraban. Entre eso después vi uno así y ya yo ya no podía más, ya no veía luego más de la sangre así que se derramaba así por mi frente. Paró uno y el señor Anga, nunca supe el nombre del señor, tipo me dejó ahí y se fue otra vez. Me subió, me acuerdo que me puso una campera así acá por mi cintura, a pesar de que la remera que tenía era muy larga. Me puso una campera y me hizo sentar en el colectivo. Y con el colectivo se fue a entrar hacia allá en el hospital. Y le dijo a los pasajeros, tipo, ahí me dieron agua, me preguntaban qué pasaba, pero yo no podía hablar. Y me acuerdo que me ofrecieron agua y me empezaron a limpiar mi mano y mi cara, así me empezaban con agua y un pañuelito con el que se usa para la nariz. Uh-huh. Con ese me acuerdo que una chica empezó a limpiarme mi cara. Entre eso así me baja en urgencias el chofer y parece que se fue. No sé qué habrá pasado el señor. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle porque no me acuerdo lo de su cara. Pero aún así, si él sabe, sí, y está viendo esto, sí. Muchas gracias. Entonces llego ahí al hospital y ahí me preguntan qué te pasó, nombre de tu mamá, cuántos años tenés, y yo no podía hablar. Y después me querían rapar catulla porque no encontraban de dónde yo estaba perdiendo sangre. Uh-huh. Y ahí sí yo, no, por favor, no me cortan, wow. Porque siempre tuve el cabello muy largo. Y si ustedes me cortan mi cabello, yo después de acá me voy a suicidar, les dije. Y no me cortaron mi cabello. Estuvieron así como buscando piojo, buscando la herida para coser. ¿Será una forma en que tu cerebro quería sacarte de ese problema, metiéndote un problema tan minúsculo como sí. Por ejemplo eso de, no, mi cabello no, sí. Siendo que pasaste todo lo que pasaste? Sí, y después estaban ahí que no sabían dónde para lo que me iban a poner, porque yo estaba en urgencias, viste que se atiende ahí todo lo que es heridas y demás, pero uh-huh. Yo tenía también dislocado el hombro y fractura en la costilla, entonces tenía que venir también la gente de traumato y después la gente también de gineco. Y yo les decía que por favor me vean mi florecita porque me dolía, me ardía. Amo como te referías. Entonces, a mí me ardía y ahí empecé a sentir que me latía, como algo, sí me latía. Entonces, se fue, o sea, vino la parte de gineco y dijeron urgente quirófano, entre que los vidrios a veces uh-huh. Tenían vidrios así que se veían. Se veían los vidrios así. Todavía había vidrios. Sí. Como, claro, o sea, no te van a estar sacando, ¿verdad? Pero... Y ahí empezaron vamos a sacarle todo primero para poder meterle a quirófano. Hay que traerle a un cirujano plástico. Y yo así, cirujano plástico, ¿qué le pasó a mi nariz? Porque yo siempre tuve la nariz muy bonita. Entonces mi mayor miedo era que yo me haya roto la nariz. Por cómo me pusieron en mi cabeza por el piso. Entonces yo sentí que mi nariz se apretó. Entonces, y sentía acá, esta parte sentía una presión. Entonces mi mayor miedo era lo único que yo pensaba era en mi nariz y mi cabello. Que eso no se tenía que tocar. ¡Wow! Casi todo el hospital estaba encima tuyo, básicamente. Sí. Después vino el traumatólogo, me hicieron radiografías, Dios sabrá si tipo en silla de ruedas nomás luego. Me hicieron sentar en una silla de madera para hacerme la radiografía, me atajaron todo porque yo ya no tenía más fuerza para levantarme. Entre que me hicieron la radiografía primero, salió la radiografía, vino el traumato, me puso bien en lugar mi hombro.
Que Dios mío, qué horrible ese dolor, y el dolor ese track hace cuando entra en su lugar el hueso. Entra en su lugar. Y duele así, ahí sí grité. Ya, mamita, mira, no estás llorando acá, te estamos sacando los vidrios, decímela cómo pasó. Y entre que yo intentaba sacar mi información, yo no sabía que no podía hablar. Qué guapa que sos, mamita, no estás ni llorando. Y entre eso entraban también en el hospital, parece que hubo un accidente múltiple justo ese día. Y entró ahí una fractura expuesta con su hueso así saliendo del fémur. Después otro que tenía su tobillo, ese era del fútbol, me acuerdo. Miraba yo todo el chismerío ahí de urgencias. Otro que tenía incrustado en su cara su casco. Su casco se rompió y se incrustó en su cara. Se ya eché de más. Y yo me distraía mirando todo ese escenario trágico también ahí. Traían residentes de no sé dónde. Después cuando creo yo que ya me sacaron todos los vídeos, ahí entré yo a quirófano y procedieron a coserme y ver la manera de poner todo en su lugar otra vez. Al ya no tener esa adrenalina del momento que te hacía anestesiar el dolor, ¿vos ya estabas sintiendo todos los dolores que tenía? No. ¿Todavía? No. Después yo empecé a hablar así, pero no respondía a las preguntas que ellos me hacían. Yo tipo, no quiero que toquen mi nariz, no quiero que me corten mi cabello, atendé mi brazo, no quiero que tenga cicatriz, no quiero que tenga cicatriz. Tipo, yo le estaba dirigiendo así a los doctores de que exactamente yo quería. Ok, si me pasa una lipo, mejor. Exactamente, yo tipo, rino no quiero todavía. Entonces me iba yo hablando y después entre que ya estaba ya así tipo el doctor escuché que dijo como lo que sigue hablando y no se calla así por la cantidad de sangre que perdió ella tendría que estar inconsciente, dijo, porque entre eso ya vinieron a ponerme sangre ya también porque yo estaba bañada. Me llevaron antes de meterme a hacerme la radiografía, ellos me pusieron así en el baño, en la ducha, y ahí así me llenaron de agua y las enfermeras empezaban a ver, tipo, me bañaron, bye. Después recién empezaron a atenderme, porque había sangre por todos lados. Claro, porque no estaban entendiendo de dónde salía y todo. Qué fuerte. Y yo así de, no quiero que tenga cicatriz, no quiero que se marque, acá no quiero hilo. ¿Tu familia se enteró? ¿Cómo? Después se fueron, ya ni modo, tuve que dar el número de mi mamá, no me quedó de otra, porque si era por mí no le iba a contar. Entonces me fui yo y le di el número de mi mamá. Y mi mamá vino mi papá se puso nervioso, que le iba a matar, que no sé qué. Pero por supuesto la reacción normal. Se fue entonces, ella voy a denunciar y yo enamorada todavía. No quiero. Mentira. Sí. No quiero que le denuncies. No quiero que le denuncies, por favor. Boluda. Tipo, parece que los golpes en la cabeza me afectaron en algo, no sé. Después mi papá, no, ¿cómo? Yo escuchaba un griterío porque llegó en un punto así que se estaban peleando mi mamá con la enfermera. ¿Cómo no se le llamó en siguiente? Porque no se le llamó enseguida, que por cómo no van a identificar si yo era menor de edad, que no sé qué, y después cuando yo estaba escuchando ese, de repente escuché como un pitido como ese de las máquinas que cuando ya para tu corazón ese, sí. Pip, ese escuché así en los dos lados, escuchaba y dejé de escuchar lo que ellos estaban escuchando y yo les miraba pero no escuchaba nada, solo ese pitido. Y mi mamá después ahí llorando, mi hermana también entró en crisis, mi papá en crisis, mi mamá en crisis, todo el mundo en crisis. Y yo ahí así como, no se me rompió la nariz. Yo todavía estoy impresionado por cómo contás. Por un lado, me encanta que lo hagas así, porque se nota que ya es algo pasado y que, bueno, lo superaste y de alguna u otra forma está, por supuesto, esperando que tenga un karma cósmico increíble la persona. Pero lo contás de una manera, como una experiencia. Y yo estoy sorprendido realmente. Sí. La mayoría de las personas que vinieron acá a contarme eso
me contaron de una manera muy triste porque les afectó en la vida. Sí. No dudo que te haya afectado, pero vos lo tomas de una manera diferente. Lo que pasó fue que mi cerebro, ante el trauma tan grande que vivió, lo único que hizo fue archivar los recuerdos, así como archivaron mi caso en la fiscalía. Como siempre. Sí, archivó todo el suceso traumático. Lo único que hizo fue archivó, entonces yo hice como si nada hubiese pasado en mi vida, como si nada de eso hubiese pasado y yo continué normal. 7 años después me pasó factura eso, porque ¿Cómo? después de 7 años recién a mí me agarró estrés postraumático. Pero todavía no saltemos tantos años. ¿Saliste del hospital? Sí. ¿Qué pasó con estas personas? Nada. Le pagaron a la fiscala así bajo la mesa una fuerte cantidad de dinero los dos. Confirmado ya eso. Y es la única respuesta a lo que archivó la fiscala de ese entonces. Insinuó de que yo era drogadicta, la fiscala, de que yo estaba drogada. Y por eso te merecías todo lo que te hicieron, según su criterio, entonces. Sí. Lastimosamente no podemos dar el nombre de la fiscala, pero... No sé cómo se llama. No quise luego saber el nombre de la fiscala. Lo que sí que descaradamente me dijo a mí la fiscala de que ni si llevaba a los medios no se iba a poder hacer nada. Ni si llevaba a los medios. Sí, que ni si llevaba a los medios no se iba a poder hacer nada porque todas las personas que llevan a los medios lo único que se hace es darle alas y cuando se calma la gente vuelven a archivar. Me dijo que básicamente al pedo yo iba a irme a hablar, a armar quilombo. Entonces yo, y bueno, ella ya pota. Estas personas, vos me dijiste que vivías cerca de tu casa. Sí. Los de dos. aquel entonces. No, los dos siguen viviendo. Ahora siguen viviendo Sí. cerca de tu casa. Sí. Nunca más hablaron de alguna u otra. No, obviamente no voy a querer, no querrías vos hablar con estas personas, pero de alguna manera intentaron acercarse a vos. No, ya no. Ya no. Por suerte. Por suerte. ¿Cómo afectó eso? Bueno, te estoy viendo, como me dijiste, tu cerebro archivo. Te quería preguntar cómo afectó eso con tu relación con los hombres. ¿Tenés un miedo extra? No, nada de eso. Ponele que, así como te dije, mi cerebro usó un mecanismo muy extraño en el que, aparte de archivar toda esa situación, yo nunca procesé lo que pasó. Yo nunca procesé. Se quedó ahí guardado. Yo hice como si nada pasó. A mí no me pasó nada, no me duele nada. A pesar de que sí me dolía, ¿verdad? Claro. Pero mi cerebro me decía, no te duele. No pasó nada acá. Porque no tuvo otra manera de procesar. O sea, no podía procesar tanta violencia. Y tanto sadismo contra vos. ¿Qué secuelas te dejó esto, Tania, te diré? Mi vagina ya no tiene la misma elasticidad que una normal. Entonces, si paso mucho tiempo sin tener relaciones, hay que forzar como para romper otra vez, porque es mucho tejido cicatrizado. Y el tejido cicatrizado de esa parte no es igual al tejido normal, evidentemente. A lo que es la piel externa. Sí. Entonces, hay algunas partes que siento mucho, otras partes que no siento luego, y así por puchitos. Se quedó lindo, creo. Pero por dentro no es igual. ¿Sentís igual? Siento, pero como te dije, las primeras veces, después de mucho tiempo, a mí me duele muchísimo. Me duele, a veces me sangra, y explicarle esto a otro hombre es demasiado complicado. La mayoría de las veces que yo tengo que contarle, porque mi última pareja, cuando se enteró de eso, yo no le conté. Cuando se enteró de eso, me dejó. ¿Por? Y ya ves, se enteró y me dejó por eso. Cuando se enteró.
Bueno, pero qué parejas de mierda tuviste Había sido. en la vida. Entonces, yo dije que nunca más le iba a ocultar eso a alguien. Al contarle así a varios manes, tipo, me dijeron no. Y se abrieron. Wow. Yo no te voy a tener paciencia. Pero ¿por qué paciencia? Por el momento del coito en el que tiene que meter. Sí, tiene que tener paciencia. Si esto está viendo, si este capítulo está viendo una chica que ahora mismo está con un novio que está comenzando a tener esos mismos comportamientos que tuvo el tuyo en aquel entonces, ¿tendrías algo vos para decirle? Sí, que sé que es muy difícil aceptar esa realidad, aceptar de que él no va a cambiar, porque esa clase de gente no cambia nunca más. Se queda así, ni por más que haga tratamiento ya no cambia. Se puede salir de eso. Yo sé que es muy difícil aceptar la realidad, aceptar que esa persona que querés no es lo que te vendió algo que no es, que vos le querés a algo idealizado, algo inventado por el que te vendió en ese primer momento que te conoció. Él realmente no es así, él realmente es violento. Entonces, el primer paso está en aceptar y ver que vos te mereces muchísimo más que alguien que te lastima. Amar no es lastimar, amar no es humillación. Amar, el que te ama no te va a humillar, no te va a lastimar de ninguna manera, ni psicológica, ni emocional, ni físicamente. Eso aprendiste vos a la fuerza. Y sí. Tania, muchísimas gracias por haber venido a contar tu testimonio. Y discúlpame de vuelta que tardé un año en ver tu mensaje. Ya hace un año ella me mandó un mensaje. Por cosas del destino se traspapeló el mensaje. No sé cómo podría decir eso o explicarlo. Pero cuando le contesté me contó un poquito y me quedé bobo. Y hoy, ahora, con tanta información violenta que recibí, que no sé cómo, y la forma en cómo la recibí, contándome vos, y sin estar triste o cosas así, me hace ruido, me hace ruido. Años de terapia y medicación sobre todo, medicación psiquiátrica. Pero antes de terminar, me dijiste que tuviste estrés postraumático. Sí. ¿Cómo se te manifestó eso? Y yo no sabía lo que era eso y que existía. Se me manifestó así con pesadillas. No dormí un mes. Estaba toda paranoica, delirio de persecución. Me agarró así, pero eso fue después de 7 años recién. 7 años tardó para tu cerebro procesar ese momento. Tuve intento de suicidio, pero se trató todo. Me dieron la medicación correcta, hice terapia, hice exposición prolongada, que es un tipo de terapia muy chocante, pero funciona. Ok. Es rentable. ¿Cómo fue, perdón, ahora que mencionaste, cómo fue ese momento de tu intento de suicidio? Fue con pastillas. ¿Con pastillas? Sí. ¿Abusaste una cantidad grande de pastillas? Sí, después me di cuenta había sido que uno no se muere con pastillas. Eso sí, ese dato no damos. ¡Pip! Tiene que poner. Porque es mejor que la gente lo haga así para saber sus familiares quién lo está intentando. Sí. Y el tema de por qué puedo hablar yo libremente de esto, porque la terapia de exposición prolongada se trata de eso. Vos tenés que hablar a tu terapeuta y contarle en primera persona lo que pasó. Como lo viviste en ese momento. Sí. Y después ese audio vos tenés que escuchar todos los días, varias veces al día. Y en cada sesión volvés a hablar a hacer un audio y así sucesivamente hasta que te deja de doler, hasta que te deja de... Hasta que ya lo normalizas. No creo que sea normalizar. O sea, no el acto, sino lo que vos tenés dentro. Normalizás tu pensamiento. Sí.
hasta que ya te dejan en un punto, te deja de doler, te dejan de dar ataques de pánico, dejas de tener pesadillas, dejas de tener los síntomas del TEP, que es estrés postraumático. Terapia de exposición. Voy a investigar un poquito de eso. Exposición prolongada, señor. Sí. Terapia de exposición prolongada. Me gusta. Tania, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Gracias a vos. A las personas que estaban viendo, escuchando en un diferente formato, muchísimas gracias también. Nos encontramos en la próxima historia.